Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Gotas de Prosperidad, un live más para nuestro aprendizaje y evolución. Hoy tenemos un tema espectacular donde vamos a conversar de qué le pasa a nuestro cuerpo cuando hacemos yoga. Para esto tenemos a una invitada súper especial, Osleida, vamos a darle la bienvenida. Mientras tanto, nos pueden indicar desde dónde nos ven. Eso es Leida, voltea tu cámara. Perfecto. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí. Ay, qué bueno. Hola, Francis. Bueno, muy encantada por esta invitación. De verdad que es todo un honor acompañarte en este excelente proyecto. Y más porque, bueno, Gracias. creo que unirnos es la clave para tener un mundo mejor. Excelente, es así, Osleida. Muchas gracias a ti por aceptar esta oportunidad de estar aquí con nosotros y contarnos más sobre lo que haces, que me encanta, y bueno, que a las personas les guste también participar. Claro que sí. Que se animen y participen contigo. Entonces, bueno, si nos puedes contar un poco sobre ti, cuándo fue que tú dijiste, bueno, me encanta el yoga y voy a dar ese paso primero de como participante y luego como profesora de yoga. Claro, bueno, ahí está entrando la gente, bienvenidos todos. Qué lindo que te apoyen los amigos, porque bueno, yo creo Sí, que parte de lo que me llevó al mundo de las artes es la gente, ¿no? Creo que, y voy a comenzar con esto, creo que si hubiese descubierto el yoga desde muy temprana, desde la adolescencia, no hubiera estudiado todo lo que estudié y me hubiera dedicado solamente al yoga, porque de verdad que para mí el yoga me invadió, ¿sabes? Me, me sorprendió incluso. Me sorprendió porque me di cuenta que es un camino de vida y que cuando tú de verdad estás en el yoga no te hace falta absolutamente más nada. me encanta, me encanta. ¿Y cuándo empezaste exactamente o cómo te diste cuenta, wow, esto es lo que me gusta? Sí, bueno, sinceramente yo comencé el yoga aproximadamente en el 2007, ¿sí? Hace muchísimos años, pero de manera itinerante. Siempre, bueno, eso fue cuando yo estudiaba artes escénicas en la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, que paralelamente estaba sacando la licenciatura en comunicación social. Y bueno, siempre mi llamado fue hacia todo lo humanitario y lo social. Entonces había como una búsqueda más espiritual y por supuesto corporal, ¿no? Y comienzo a hacer yoga en el 2007 cerca de la escuela de arte, pero de manera muy itinerante. Porque bueno, como estaba estudiando ambas carreras y tenía como que en ese momento otros intereses académicos, no tenía como el tiempo. Luego, como en el 2011, agarro como un año aproximadamente formal a hacer yoga, la rutina de todos los días, pararte a las 5 de la mañana, despertarte, ir y ese espacio dedicárselo al yoga, que es aparte de todo lo que haces, ¿no? De que Ok. trabajas, de que estudias, de que tienes que una serie de metas y de compromisos. Y comienzo a darle ese espacio en el club de yoga de la UCB, que fue mi inicio. Entonces, luego, en ese año aproximado del Club de Yoga de la UCB, comencé también a hacer un posgrado, una especialización en antropología visual, y cambia la rutina porque me toca trasladarme a Livic y ya pierdo otra vez como ese año constante que estaba en el yoga. Bueno, Claro. pasaron los años, mi búsqueda artística también fue más hacia el movimiento, comienzo a buscar el movimiento, pero no como lo conocemos, que es el movimiento desde afuera, sino un movimiento mucho más interno, que va desde adentro hacia afuera. Ujú. Y bueno, cuando comienzo en el Teatro Altov,
a trabajar ya en esa búsqueda del ser, comienzo a entrar en un movimiento mucho más consciente. Pero, y pasaron muchas cosas, tuve mucho desarrollo artístico. De hecho, pude representar a Venezuela fuera del país con una obra artística que tenía que ver mucho de lo que hoy llamo yoga, pero también tenía que ver con eso, porque estábamos en la búsqueda de la verdad, mi compañera de escena y yo. Y bueno, todo un proceso artístico largo y que no es el live que estamos viendo hoy. Y decido empezar en Casa Brinda como estudiante a hacer yoga formalmente. Y yo entré, en realidad, fue por el acroyoga, porque estaba más conectado con lo artístico. Cuando comienzo a hacer yoga y acroyoga de manera, ahora sí, más seria, se despierta en mí como un fueguito, digamos, de querer más. Entonces ya no hacía una sola clase, sino que comencé a ir todos los días y ya no era una clase nada más, sino que hacía 2 clases, 3 clases, 4 clases. Y de verdad que el yoga empezó a gestar en mí una semilla muy hermosa, que es lo que me hace hoy por hoy ser profesora de 200 y de 300 horas certificadas. Porque esa germinación terminó dando sus frutos, ¿sí? Entonces me encuentro con un problema de salud, porque el yoga también, y si quieres luego comenzamos a hablar un poco de eso, con los movimientos, ya entrando en una conciencia mucho más elevada del movimiento consciente, me salen unas hernias en la lumbar. Entonces ese momento para mí fue súper fuerte porque estaba haciendo como que tenía una vida, digamos, lo más saludable posible y comienzo a sentir mucho dolor en la lumbar y yo digo, wow, pero ¿qué pasa? Estoy entrando al yoga porque me duele. Fue como todo lo contrario a lo que la gente va a hacer yoga, ¿no? Bueno, luego entendí que el yoga te hace tan consciente de tu cuerpo físico que te saca los dolores para sanarte. Entonces, bueno, llega un día con la profesora Altair, que da actualmente clase en Brinda, me llenó súper de inspiración y ese fruto que estaba germinando en mí termina de salir y digo, me quiero certificar. Quiero certificar y quiero que todo esto que estoy aprendiendo para mí, yo se lo puedo transmitir a otras personas. Y bueno, eso pasó hace 3 años ya. Y desde que comencé a certificarme y por supuesto a trabajar la voluntad, que creo que el trabajo de la voluntad es lo más difícil que uno trabaja en toda disciplina deportiva y física, porque ya sabes que es como ir a tu trabajo, comer, dormir, tienes la voluntad de tener tu rutina diaria. Comienzo a dar clases y me sorprende totalmente porque, como te decía al principio, si lo hubiese descubierto antes, bueno, no sé, la vida hubiera sido diferente, porque de verdad me ha sorprendido toda la gente que ha sido, que y que de verdad te hace muchísimo más, digamos, sensible a, al mundo de hoy, ¿no? A lo que estamos viviendo, a tu momento presente, porque el yoga, más allá de las posturas, expandes la conciencia y haces yoga también cuando meditas. Y bueno, es un viaje interior maravilloso que descubres con el tiempo que más allá del asana, del movimiento, de todo lo físico, te vuelve muchísimo más consciente de quién eres y de que tienes en tu vida solo un ciclo que, que, que nada más no es vivir, tener éxito y morir, sino que eres eterno. ¿Sí? Y aprendes incluso a relacionarte con la muerte desde otro lugar. Entonces, bueno, son muchas cosas, es un cambio de vida, es un cambio de paradigma, pero es una apertura también a entender que somos eternos, que estamos conectados, que tú puedes pensar diferente que yo, que puedes vivir en otro lugar que yo, pero tenemos un lenguaje único, que es el lenguaje del amor, ¿no? Entonces, y que es ahí donde tenemos que
que hacer como el esfuerzo por contagiar a más gente cada día. Porque en ese lenguaje del amor y en ese reconocimiento donde el otro no tiene barreras, donde el otro es igual un ser humano como tú, empiezas también a entender que no hay la diferencia, ¿sí? Y es parte de todo lo que estamos viviendo. Sí, Aceptarnos y amarnos. es así. Como yo siempre digo en mis talleres, el amor propio es lo principal. Y que aceptar que todos somos uno es de verdad que lo más importante, ¿no? Mira, me encanta tu experiencia, Leida. Y para continuar, para los que no saben qué es el yoga, ¿cómo definirías tú esta actividad? ¿Y qué clase de posturas hay? Si hay posturas para, por ejemplo, las personas que quieren sanar alguna dolencia o que quieran conectar más con su cuerpo físico o quieran expandir esa conciencia, ¿qué es lo que tú también recomendarías? Sí, digamos que yéndonos como a la parte tradicional y, y como teórica, el yoga es la unión de la mente, cuerpo y espíritu. Es como la unión de lo que eres y de tu lugar en el mundo. Pero más allá de la teoría, para mí y por el desarrollo que he venido haciendo en los últimos años, el yoga es el arte de vivir bien. Yo lo defino así. Y para mí el yoga es un arte. Es un arte porque, bueno, ahí entraríamos como en otra materia mucho más profunda, pero el yoga tiene que ver con el movimiento creador y que cuando tú ves a los cuerpos moviéndose, no te interesan si lo hacen bien o lo hacen mal, lo que me interesa es por qué se mueven. Okay. Y aprovecho en este momento para dar una anécdota que me encanta, ¿no? Resulta que a mí me gusta mucho inventar en mis clases. De hecho, mis tipos de clases son temáticas y aplico movilidad, que por supuesto hay un juego dinámico del cuerpo que todos tenemos la capacidad de hacer, incluso una persona que no tenga una movilidad sino restringida puede atreverse a jugar con su cuerpo y las infinitas posibilidades que hay. Entonces, en esa búsqueda y en ese laboratorio corporal, a mí me sorprende y me fascina ver a la gente moverse y descubrirse, porque en los movimientos, y más claro, más hacia el movimiento expresivo libre, tú descubres que las personas estamos tan desconectadas con esto, con lo que somos, que se sorprenden. Y es allí cuando vienen las emociones, un grito, un llanto, una risa de descubrimiento. Y entonces es ahí cuando, mira, se me paran los pelitos y todo, porque cuando eso ocurre con mis alumnos, yo digo, wow, estás vivo y estás conociéndote. De verdad que a uno no, o por lo menos es mi posición, de que cuando yo veo gente haciendo una asana perfecta está bien y le aplaudo porque tiene técnica. Pero cuando veo a la gente descubrirse porque se está moviendo, hay un lenguaje en su rostro que es como que, esta soy yo. Y te estoy hablando de que no es un adolescente o una niña que se está autodescubriendo. Te estoy hablando que puede ser una persona de 60 años que nunca se había dado la oportunidad de llevar el hombro más arriba de su rango de movimiento, o su brazo, o su cadera, y es como una satisfacción, ¿sí? Claro. Y que, mira, lo que te decía anteriormente, vivimos tan en el afuera que no nos ocupamos de trabajar adentro. Entonces, siguiendo con tu pregunta, porque yo hablo mucho y me desvío, de qué es Tranquila, el me yoga. encanta. ¿Qué es el yoga? Es eso. Es el arte de vivir bien, de descubrirte, de saber que tienes un universo adentro cuando respiras, cuando te conectas, donde todo es posible, donde en tu mente es que están todos los obstáculos.
que todo lo que tú decidas y quieras hacerlo, puedes conquistar por más difícil que sea. Pero si tienes el hábito de tener un saludo al sol todas las mañanas, de meditar aunque sea 5 minutos y guardar silencio y conectarte con ese ser que habita en ti, que no tiene miedo de la afuera, que no tiene juicios de valor, que no anda envidiando ni deseándole mal a nadie. Tú eres posible quitarte todas esas máscaras, ser tú mismo y lograr lo que tú quieres. Es así, me encanta. Si veo que ahí le voy a mandar un saludo a mi alumna querida que está aquí, Laurence, y bueno, a la gente de Panoramas que me está acompañando, que son, a ver, si se observa esos cuadritos de la gente de Panoramas, ¡Qué lindo! de los paisajes de Venezuela, sí. Y bueno, un saludo para mi cuña que está ahí, bueno, gracias por acompañarnos. Qué bello, qué bello. Claro, me encanta eso. Y, por ejemplo, cuando se medita en yoga, es simplemente una meditación, porque a mí me encantan las meditaciones y yo también las hago en los talleres, pero se parece a la meditación donde estás, por aquí te saluda Triana. Hola, profe. Es igual una meditación, conectarnos con nuestra respiración, con nuestra esencia, nuestro ser. Puede ser con música, sin música. Música, guiado. Ahora bien, entrando en materia, partiendo de que el yoga es la unión del mente, cuerpo y espíritu, a ver, hay muchos tipos de yoga, ¿verdad? Muchos tipos de yoga. Está desde el más sutil, terapéutico, indicado para personas que tengan alguna lesión o alguna inmovilidad, hasta el yoga más power, Bikram yoga, que se hace en un hot room de tantos grados centígrados para que subas el cuerpo. Está el yoga, acroyoga, que hay personas teóricos que dicen que no es yoga y otros que sí, pero igual parte de la respiración. Y así como en el movimiento encontramos muchas categorías, también en la meditación existe muchas categorías. Porque hay un yoga de Bhakti Yoga, que es la devoción, ¿sí? Y hay que simplemente eres un devoto y tienes devoción hacia el ser yogi, no comes carnes y tienes tu disciplina bien clara, como tipos de meditación. Está el mindfulness, está meditación activa con el movimiento, hay meditaciones guiadas, hay meditación para dormir, nidra yoga o meditación nidra. O sea, hay muchos tipos de meditación, hay muchos tipos de yoga. Es un universo gigante. Yo estoy preparada para dar yoga inbound, básico, multinivel y avanzado, pero no soy certificada en meditación. Sin embargo, una clase de yoga normal aquí en China consta de varias etapas y una de ellas es la toma de conciencia. Y en esa toma de conciencia uno está capacitado para llevar al estudiante a conectarse consigo mismo y meditar. ¿Cómo está eso? Te explico. Cada asana, si tienes un guerrero en yoga, si tienes, no sé, una parada de cabeza o simplemente el árbol, ahí estás haciendo un asana. ¿Y qué es el asana? Un asiento meditativo. Porque tú no puedes estar pensando en los obstáculos que no te dejan avanzar en esa asana. Tú tienes que hacerla ya. Y cuando permaneces, estás logrando ese asiento meditativo. ¿Y cómo llegas ahí? Mediante la respiración. Es decir, que tanto el yoga, cualquiera de los tipos, de las maneras, de los caminos, como la meditación, en todas sus facetas, etapas, todo se basa en la respiración. Entonces, ¿qué es la respiración? Lo llamamos en yoga el prana, que es la energía vital. Pero eso también tiene una técnica. ¿Cómo entra ese aire codificado en nuestras fosas nasales y pasa a través de nuestro cuerpo? Hay distintas maneras de hacer una respiración correcta, que son los pranas. Los pranas, las respiraciones y toda esa energía vital
que entra por nuestras fosas nasales y nos llevan tanto a estados meditativos como a llegar al asana, a ese asiento, a esa postura. Sin meditación, sin respiración, Sin no hay yoga respiración. y no hay meditación. Entonces es como el pilar fundamental de todo, incluso en pilates y en otras disciplinas. La respiración es lo principal. Y bajo la respiración es que tú puedes llegar a un estado absoluto de meditar. Porque al final, todas las técnicas que existen, que hay en el mundo, para meditar, nos llevan a estar con la mente en blanco y en silencio y en quietud, para descubrir todo ese mundo interior que tenemos adentro. Es correcto. Em, Aquí te iba a preguntar cómo influye la práctica del yoga en nuestro sistema nervioso. Bueno, ya cuando conectamos con nuestra respiración, ese sistema se calma, ¿no? Pero ¿tienes alguna otra, como alguna otra práctica que pueda influir? Sí, evidentemente el yoga calma el sistema nervioso si se lleva a una práctica, digamos, con disciplina, que es lo que hablábamos al principio, para calmarlo. Pero también puede agitarlo, Ok. ¿sí? Porque en prácticas mucho más fuertes como Power Yoga o la Vinyasa misma puede agitar tu sistema nervioso, lo que va a hacer que te calme el sistema nervioso propiamente dicho es el manejo correcto de la respiración. ¿Dónde? Claro, eso entra como en otro tipo de materias, ¿no? Porque también podríamos integrar ahí en los chakras. Trabajamos los chakras equilibrados para calmar nuestro sistema nervioso. Con una práctica diaria y un tiempo, digamos, con disciplina, y yo te puedo decir que puede ser años, es que puedes lograrlo. Porque mucha gente también llega al yoga como, o tiene como esa idea en la cabeza. Ah, bueno, yo llegué al yoga, sí, para calmar mi sistema nervioso porque estoy ansiosa. Y entran y ponen el mat y voy a hacer yoga y salen y se olvidan del yoga y entran en el estrés. No, hermano, o sea, tampoco es que es magia. Lo que en realidad te va a calmar el sistema nervioso es tu conciencia del yoga. Es saber que cuando tú pones el mat en el salón, cuando tienes la postura correcta, cuando haces el ejercicio de respirar y tienes un correcto shavasana, que es la postura del cadáver que hacemos al final de la práctica, y lo hacemos día tras día, y nos involucramos en el proceso, es allí donde los beneficios aparecen. Pero tampoco es mágico. Tienes que ser muy disciplinado. Y yo creo que una de las cualidades de esta práctica milenaria es que te ayuda, como lo dije antes, a forzar tu voluntad y hacerte una persona mucho más disciplinada. Desde lo que comes hasta la imagen que proyectas y por supuesto, y para mí, más importante, al trato con el otro. ¿Sí? Porque nada te sirve, yo soy una super yogi y llevo la pierna detrás de la cabeza. Y cuando salgo de la postura y me voy a hablar con el vecino o con el amigo o con mi propia familia, entonces tengo problemas y no tengo la comunicación adecuada. Entonces ahí todo lo que hiciste para mí está perdido. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que ser yogi y más ser teacher de yoga requiere una responsabilidad enorme, porque todo empieza por casa, ¿no? Entonces, bueno, somos el ejemplo de muchísima gente que simplemente necesita un equilibrio en su vida. Sí. Y te ven como esa ventanita de, wow, voy a seguir sus pasos, voy a tratar de hacer esto, voy a tratar de ser disciplinada. Pero Aquí, todo fíjate, viene con la voluntad, insisto. sí. ¿Qué cambios fisiológicos ocurren en el cuerpo durante una sesión de yoga? Aquí vamos igual, si son disciplinados en un mes, 2 meses, ¿qué cambios son los Sí, que tú más frecuentes ves?
Sí, depende del yoga, ¿sí? Pero a líneas generales, practicando yoga, digamos, 3 veces por semana, puedes volverte mucho más fuerte, mucho más flexible, vas a tener una mejor resistencia, vas a Eh, entender las cosas de otro lugar. Puede incluso, hay yogas para despertar la zona de las caderas, liberan emociones. Para mí es maravilloso trabajar el tema de las emociones porque también cuando hacemos yoga no solo queda los beneficios de la parte física, sino también los emocionales. Tú puedes con el yoga también tratar la pérdida, los duelos, el dolor, las rupturas amorosas, te hacen una persona mucho más positiva, te comienzas a convertir en, en más pacífica, en una persona mucho más pacífica. Y por supuesto, cuando empiezas a darle checks a todos los beneficios, por eso te decía que es el arte de vivir bien, porque los beneficios son múltiples y podemos estar aquí horas diciéndote de los beneficios. Por claro. ejemplo, no todos los yogis dejan de comer carne, no es así, pero sí te vuelves más consciente de Sí, que de lo que habita en ti, porque, por ejemplo, hay un mantra que a mí me encanta, que se llama Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Este mantra dice que todos los seres del universo sean felices y que mis acciones no contribuyan a ello. Todos los seres del universo sean felices y que mis acciones no contribuyan a ello. Si yo digo ese mantra en una clase, ¿verdad? Y salgo y comienzo a comer carne muerta, de animal muerto y carne y tal, y me como un perro caliente en la esquina. O sea, todo lo que dije fue mentira, ajá, ¿entiendes? Y eso entra dentro de una filosofía que es aparte, porque yo creo que, bueno, yo respeto cada alimentación y cada dieta, pero sí creo que se puede ser más responsable de lo que como. ¿Sí? claro. Porque al final estás contaminando tu cuerpo. Yo dejé de comer carne en el 2009 y te puedo asegurar que mi sistema digestivo cambió. Yo no dejé de comer carne por el yoga, por otras razones. Como te Ok, digo, no quiero entrar en esa filosofía, pero sé que tiene sus beneficios físicos y fisiológicos para mi cuerpo. claro. Y te sientes Entonces, igual bien. sí, sí, gracias a Dios me considero una persona sana. El tema de las hernias que comencé a hablar, contar historias al principio, mis hernias han disminuido el dolor. Yo soy capaz ahorita, yo llegué a un momento, Francis, que te lo juro por mi madre, que es lo más sagrado que tengo. Yo dije, nada, me quedé paralítica, así de extrema y dramática fui. Yo dije, nada, tengo 3 hernias, ¿qué voy a hacer? No voy a poder caminar, tal. Y me dio así como una ganas de hacer ejercicio, de hacer ejercicio, de hacer ejercicio. Y me di cuenta que finalmente sí funcionó. Hoy por hoy yo tengo una movilidad correcta. Sí tengo a veces crisis de dolor por malas praxis, por ejemplo, me quedo mucho rato en la computadora escribiendo o subo al águila con un bolso muy pesado, que es contraproducente a mi condición. Pero sé que tengo las herramientas como ciertos movimientos, que incluso son los mismos movimientos que te manda la fisiatra, que pueden contribuir a ayudarme a Para disminuir. disminuir mis dolores en la lumbar. Y así pasa, Claro. mira, me encantaría ahorita, pero se me olvidó, se me pasó, cartas y capture de gente que me ha dicho gracias por ayudarme a sanar, ahorita me siento mucho más aliviada, gente que me ha dicho, profe, soy más feliz, o sea, y son palabras que te llegan al alma, porque entonces tú dices, wow, lo estás logrando. Sí, Entiendes que vas ayudando al otro. claro, es como yo digo, con una sola almita que tú toques y veas que puedes ayudar, ya es una felicidad enorme. Por ejemplo, te iba a preguntar, Ya va, perdón, no, ahí, ya va. hablo otra vez, Déjame. se escucha bajito, Ah, disculpa, Francis, que tengo problema técnico. tranquilo. Ahora sí, Sí, aló, aló. ok, se me fue lo que te iba a preguntar, pero ¿de qué manera? Ah, ajá, ya me acordé.
por ejemplo, si una persona va con una crisis existencial, ¿hay alguna postura en específico para cada emoción, cada, digamos que quiera sanar un duelo, o simplemente es asistiendo y haciendo todas estas posturas y conectándose consigo mismo van a mejorar? Sí, fíjate, así como personas en el mundo, hay problemas existenciales. Y cada persona tiene un cuento. Diferente. Coloquial, tiene un cuento. Te puedo decir que como profe de yoga, yo no tengo las herramientas psicológicas para ayudar a alguien en los traumas. Cuando se me acercan personas con traumas complejos o con problemas psicológicos que no pueden resolver, yo lo que les asigno o les sugiero es respira. Céntrate en tu respiración. Cuando la persona no está en crisis y está más calmada, yo le puedo asesorar con una psicóloga compañera mía que trabaja el trauma complejo y es colega de yoga. Entonces ella trabaja las respiraciones, la meditación y el yoga desde su herramienta psicológica. Pero digamos que no, los profesores de yoga no tenemos, ni siquiera no debemos involucrarnos con todas esos problemas emocionales que tiene la gente, porque son infinitos. Y yo lo que hago siempre es, también en las clases, moverse. Porque, por ejemplo, algo muy común que ocurre es que todas las tensiones, los problemas, las rupturas quedan alojadas en esta zona. Y lo podemos sentir, lo podemos incluso palpar. Por eso es que cuando hacen los pasajes y sienten esta zona dura, te dicen, wow, estás tensa, tienes mucho estrés, tienes algún problema. Porque en verdad, ¿qué te pasó? Físicamente se nos aloja acá. Entonces, no hay una herramienta específica para cada problema, pero sí hay movimientos generales que nos ayudan a liberar tensiones. Y al final, todos los problemas se basan en eso, en tensiones acumuladas en el cuerpo. Cuando tú tienes muchas tensiones acumuladas en tu cuerpo, el cuerpo comienza a enfermarse. Entonces, en primera instancia, lo que hace el yoga es prevenir la enfermedad, prevenir que tu cuerpo se enferme con esas tensiones. Y por eso, mira, cuando trabajamos el yoga inbound, muchas personas, cuando lo interiorizamos de verdad, y puede ser tu primera clase de primera vez en la vida, que te mueves de tal manera y descubres el movimiento de tal manera que viene la lágrima y lloras y no sabes por qué. ¡Wow! Estás trabajando el yoga inbound y te estás liberando de todas esas crisis, de todos esos problemas, e incluso puede ser que tengas alojado ciertas tensiones que vienen del vientre de tu madre y estuvieron contigo. Claro. Y con el yoga y el movimiento, te liberas, eres mucho más ligero, eres mucho más consciente y eres mucho más feliz. Claro, y de algunas tensiones que me imagino que son inconscientes o dirías, bueno, ya yo pasé esto y no resulta que todavía están alojadas allí. Y te acostumbras a esos pesos, te acostumbras a esos malos hábitos posturales, te acostumbras a tener una incorrecta postura cuando te sientas, te acostumbras a caminar mal, te acostumbras a... ¿Y crees que es normal? Y crees que es normal. Incluso a fruncir mucho el se me fue el sí. Y ahí existe un yoga facial, ¿sabes? Existe un yoga facial. Y es maravilloso, es un poco cara la certificación, pero existe yoga para cada una de las partes del cuerpo. Entonces, es como una simbiosis entre lo que pasa internamente y lo que pasa en el ejercicio o en el movimiento. Me encanta, claro, va todo unido. Y como te sientes, vas a reflejar eso en el exterior.
Dicen, ¿Cómo dirías tú que afectaría el yoga en la producción de hormonas en nuestro cuerpo? ¿Lo afecta de sí, manera bueno, positiva, negativa? sí, positivo total, porque evidentemente todas las hormonas de la felicidad, la serotonina, la oxitocina, están ahí celebrando. Porque, mira, algo que me parece a mí que lo puedo reducir en una palabra que pasa, y eso te hablo como practicante, no como profe, que cuando tú haces yoga tienes un reseteo. Es un reseteo total. Mente, cuerpo, espíritu. Entonces, claro, al tú resetearte, te sientes mucho más ligero, te sientes mucho más plácido, mucho más feliz. Y creo que ese es el punto, ¿no? A lo que vuelvo y repito, el yoga es el arte de vivir bien, de vivir saludable. Sonríes más y ya nada más sonreír y pelas los dientes, ya por supuesto las hormonas comienzan La- a funcionar mejor. Como dicen después en la calle, ¿y esta qué le pasa? ¿Está feliz todo el tiempo? Así es, así es. Sí. Mira, ¿por qué es importante la alineación y la postura en las prácticas de yoga? Sí, cuando tú alineas las asanas, estás trabajando todos los beneficios completos del asiento meditativo. Por ejemplo, cuando algo que es muy común verlo es esto, el encorvarte, ¿sí? Ujú. Esto. Los hombros hacia adelante, el peso en la espalda, la columna curva. Tu columna no está totalmente recta. Eso es mentira, nadie camina así, sino normal. Tú alineas para que tus chakras y tus nadis estén correctos. Que por los chakras y los nadis, que son, digamos, canales y puentes energéticos, no estén obstaculizados. Para que tu fascia esté más liberada, para que tus músculos estén funcionando de la manera correcta y la sangre por tus venas corra como debe correr. Porque si, por ejemplo, yo paso mucho rato con la muñeca, hablemos ahora de la muñeca, en esta postura, cuando la enderezas te vas a dar cuenta que toda la palma de la mano comienza a hormiguearte, ¿verdad? A sentir hormigas, porque trancas la circulación. Tal cual pasa en cualquier lado de nuestro cuerpo cuando no lo tenemos alineado. Y por eso es que uno de los beneficios del yoga es la salud postural. Claro. Entonces, ¿tú recomendarías hacer yoga, si es posible, todos los días? Sí, Y, sí, por claro. ejemplo, lo más o lo menos frecuente, ¿cuál sería tu recomendación? 3 veces a la semana. Aunque yo creo que ya cuando tienes un hábito más como eh, rígido, ¿sí? Y lo has hecho por mucho tiempo, puede pasar una semana, 15 días, no lo haces y tu cuerpo va a reaccionar como que si lo hicieras todos los días, porque ya como que lo impregnaste en ti. Claro. Yo actualmente estoy haciendo yoga 3 veces a la semana y siento los mismos beneficios que al principio, que lo hacía 2 clases, Todos 3 clases diarias. Sí. Mm. Pero, por ejemplo, tú lo das esas clases, pero tú lo haces en tu casa aparte, todos los días, ¿o No, no? yo asisto como profesora, como Ok. alumna, a ver clases igual, porque eso también es lo bonito de este mundo, que tú ahorita puedes estar hablando conmigo desde la distancia, no lo sé, Francisco, no te estoy poniendo como ejemplo, desde el desconocimiento, desde la pantalla. Ah, bueno, ese es el yoga. Ah, chévere. Pero mañana tú puedes ser mi maestra. Y eso aquí se repite mucho, los alumnos superan a los profesores y es como un intercambio constante de conocimiento. Y Y a de lo mejor, energía. sí, de energía, a lo mejor, mira, yo no, como que no conecto mucho con esta profe. No conecto, no sé, no me gusta esa clase, porque bueno, uno siempre tiene como sus preferencias o su manera de llevar la clase no es la mía, o la voz, no sé, me hace un ruido que no me gusta, qué sé yo, el humano es muy complejo, lleno de prejuicios también, ¿no? Ujú. Pero resulta que un día te tocó otra vez entrar con esa persona y te encantó y te enseñó y te quedaste así como que cachetada, aprendiste y te diste cuenta otra vez
de lo simple que es el yoga, porque todos somos maestros, porque todos somos alumnos, y porque esos egos y esos, digamos, estas superioridades no deberían existir. Al final todos vamos al mismo lugar y todos nacemos de la misma manera. Entonces, sí, todos podemos hacer yoga, todos podemos ser profes, y no importa, no hay límites, ¿sabes? Hay personas videntes que van a hacer yoga, hay personas en Brinda, que es donde me formé, en donde nos formamos la mayoría de los profes en Caracas. Hay una señora que entra sin un bracito, hay personas que van a yoga, a un yoga terapéutico que entran en muletas, hay señoras súper mayores que han perdido la movilidad y al entrar al yoga la recuperan y por supuesto súper agradecidas porque les regresas la vida. Y el yoga puede hacerlo un niño, lo puede hacer un adulto, lo puede hacer una persona gorda, lo puede hacer una persona